Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El tema de hoy es objetos. Objetos en JavaScript. Los objetos son una cosa bien interesante porque permiten a una variable tener diferentes propiedades. Es como si fuera una variable con superpoderes, por así decirlo. Nos permite identificar un objeto de la vida real. Tal es el ejemplo de una puerta, por ejemplo. Una puerta tiene dimensiones, puede ser ancho, alto, colores, tipos de materiales, si está abierta, si está cerrada, otras características que puede tener una puerta. Los objetos nos permiten representar esos objetos de la vida real en la programación. Como siempre, bueno, les tengo ya un entorno preparado para que ustedes puedan ingresar directamente a la dirección. Es de codesandbox.io y la dirección que ven ustedes en pantalla para poder entrar directamente a hacer su ejercicio. Bien, empecemos. Para poder crear un objeto, lo que tenemos que hacer primero es colocarle el nombre a un objeto. Vamos a suponer que este objeto se llame taza. La primera manera de crear o de poder crear un objeto es la siguiente: ponerle el nombre y luego establecerle que es un objeto como tal. Este es el primero. Tipo object, es decir, se coloca el nombre y luego se dice que es un nuevo objeto, y de esta manera a la variable taza se le pueden ir agregando propiedades. Por ejemplo, vamos a poner aquí color y le vamos a establecer aquí red como si fuera su color, colocando el nombre de la variable punto color. Establecemos la propiedad color y le asignamos un valor, en este caso red. Vamos a agregarle otra propiedad. Vamos a ponerle x, que sería como la posición en la que se encuentra en x, y vamos a ponerle que vale 100. También a al mismo objeto taza le vamos a agregar la propiedad y, y vamos a ponerle 100 también. A la misma el mismo objeto taza le vamos a poner w, que representa ancho, y le vamos a poner 100. Y también vamos a ponerle h, que representa el alto, que sería igual a 100. Ahora de esta manera tenemos ya un objeto. El objeto se llama taza. Vamos a mandarlo a consola para que ustedes puedan ver lo que presenta o lo que contiene ese objeto. Aquí ya lo mandé al log de la consola. Vamos a verlo de este lado. Aquí ustedes pueden ver que tiene se representa o se muestra los valores que tiene el objeto taza. Muestra la característica color, la característica de propiedad x, y, w y h, las mismas que establecimos en la parte de arriba. Esta es la primera forma de poder crear un objeto. Vamos a utilizarlo. Vamos a utilizar el contexto. Vamos a ponerle aquí un estilo. El estilo vamos a ponerlo de color rojo. Vamos a crear el tipo de fuente. Vamos a ponerle que sea de 30 píxeles de la fuente Arial. Y por último vamos a llenar un texto. Hola. Y vamos a colocarlo 100 píxeles en X, 100 píxeles en Y. Como pueden ustedes ver en pantalla, aquí aparece hola mundo. Pero lo que vamos a utilizar es, o lo que vamos a hacer es que vamos a crear este texto con lo que nos da el objeto taza. Para esto vamos a agregarle más propiedades a la taza. Vamos a poner taza.fuente. Vamos a crear aquí 30 píxeles en X del tipo Arial. Vamos a crearle otra propiedad. Vamos a crearle texto y le vamos a poner aquí hola mundo. Con esto la taza tiene ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propiedades. La propiedad color, x, y, w, h, font y texto. Vamos a utilizar esas propiedades para establecer los valores que necesitamos para que se muestre en pantalla esto. En Fill Style lo que utilizaremos es taza.font, que corresponde a la fuente que utilizará
para hacer el estilo. Perdón, aquí es taza.color. En la parte de abajo, aquí sí es taza.font. Y aquí en donde dice hola mundo, vamos a utilizar la propiedad de texto del objeto taza. De esta manera tenemos acá de este lado el hola mundo que establecimos dentro de nuestro objeto que se llama taza. Bien, esta es la primera forma de crear los objetos. Existe otra manera, podemos crear otro objeto de la siguiente manera. Vamos a poner taza naranja. Vamos a poner es igual. Y aquí crearemos nuestras propiedades. La primera propiedad que vamos a crear es color. Y le vamos a poner orange. La siguiente propiedad que crearemos es X. Vamos a ponerla sobre 100. La siguiente propiedad que crearemos sería Y. Vamos a ponerla sobre 100. La siguiente propiedad es ancho. Vamos a ponerla igual sobre 100. La siguiente propiedad sería H. Vamos a ponerla igual sobre 100. Font. Vamos a ponerla a 30 píxeles tipo Arial. Y el último texto vamos a ponerle a nuevo. De esta manera hemos creado también el objeto taza naranja. Este objeto tiene las mismas características que el objeto taza, pero estamos creándolo de manera directa sin establecerle que es del tipo objeto. Vamos a utilizar la variable taza naranja para llenar acá nuestro hola. Bien, aquí donde dice field text podemos utilizarlo también la posición en X. Vamos a poner taza naranja.x y taza naranja.y. De esta manera establecemos directamente la posición en X y la posición en Y tomada del objeto taza naranja. Obviamente esto cuando se empieza a crear diferentes objetos, pues, si quisiéramos crear por ejemplo taza 1 y la creamos así de forma directa, ir creando cada uno de estos elementos, bueno, pues se puede ir haciendo un poquito latoso en el sentido de que pues se vuelve complicado estar estableciendo cada una de las propiedades cuando queremos hacer muchos objetos, ¿no? Voy a crear otro objeto programa. Taza 2. ¿Sí? Aquí vamos a cambiarle la posición en X. Vamos a ponérselo a 300. Esto se lo vamos a poner a 400. Perdón, 400 acá. Y por acá vamos a copiar los valores para ir estableciendo o que se presente en pantalla los valores que tiene taza 1. Ahí está, ¿no? Este lo podemos mover un poquito hacia abajo. Yo quedará mejor así. Y si quisiéramos hacer lo mismo con taza 2, bueno, pues aquí hay que copiar este. Y tendríamos que pasarle los valores del objeto taza 2. Vamos a regresarlo aquí a 200 píxeles y aquí vamos a moverlo a 300 píxeles. 200 creo que da bien. Bien, entonces aquí para identificarlo vamos a ponerle
taza número 2, perdón. Acá vamos a ponerle taza número 2 o 1 para identificando. Y de esa manera, bueno, pues ir creando objetos pues se vuelve un poquito complejo, ¿no? Para poder evitarnos esto, lo que podemos hacer es hay una tercera manera de poder crear los objetos. Podemos crear una función que se llame taza, ¿sí? Y establecer los parámetros que necesitamos para crear dicho objeto. En este caso sería color, parámetro de X, Y, W, H, fuente o font, texto, ¿no? ¿Sí? Abrimos aquí y para poder crear cada una de esas propiedades utilizamos la palabra this. Después colocamos el nombre de la propiedad que queremos establecer y después de this colocamos punto color, por ejemplo. En este caso creamos la propiedad color y la igualamos con el parámetro que nos pasan ahí arriba. Hacemos lo mismo con las demás. Y de esta manera ya tenemos una función que nos puede construir ese objeto, ¿no? Vamos a crear aquí otro objeto. Vamos a ponerle taza 3 y vamos a poner new taza. Aquí hay un detalle, para cuando se colocan ese tipo de objetos, lo que se recomienda aquí es que se inicie con mayúscula cuando se tenga que hacer ese tipo de, o cuando se vaya a hacer ese tipo de funciones que generen un objeto. Entonces vamos a ponerle new taza y aquí simplemente alimentamos la función. Aquí vamos a colocarle brown, en X lo vamos a poner en 200, en Y lo vamos a poner en 300, el ancho de 100, la fuente la vamos a poner en 300 píxeles, Arial, y el último parámetro, que sería el texto, lo vamos a colocar como taza número 3. Terminamos la sentencia y hacemos lo mismo para crear un texto y pasamos el objeto que acabamos de crear. De esa manera, bueno, ya tenemos tres maneras de crear los objetos. La primera sería estableciendo creando una variable tipo objeto y después ir aclarando cada una de sus propiedades. La segunda es crearlo de forma directa, abriendo llaves y estableciendo cada una de las propiedades. Colocamos el número de propiedad, 2 puntos y el valor que queremos que tenga esa propiedad. Puede ser tipo cadena, puede ser entero o puede ser de tipo booleano. Y la tercera es creando una función que se alimente con los valores que queremos que se establezcan en el objeto y colocar cada una de las propiedades que queremos nombrar con la palabra this para poder establecer la propiedad de ese objeto. Y cuando queremos usarlo, simplemente colocamos new, el valor de la función, en este caso taza, y lo alimentamos con los parámetros que necesitemos. Bien, ahora para poder entender un poquito más esto, vamos a dibujar una taza. Para tal efecto, bueno, tenemos que crear pues una función que dibuje una taza en lugar de simplemente texto. Vamos a eliminar esto. Vamos a iniciar de acá. Para que
tengamos una idea, vamos a crear una función, se llame crear tasa. Esta función crear tasa tomará los parámetros de color, la posición en X, la posición en Y, el ancho de la tasa, el alto de la tasa. Vamos a crear o establecer primero el estilo. Vamos a hacer que dibuje un rectángulo. Después vamos a dibujar un semicírculo. Este más o menos será la posición en X, posición en Y. Pues un radio, más o menos será el ancho, el alto. El ancho inicia del 0 y vamos a hacer un círculo completo. Vamos a crear una función. Esta función nos sirve para crear una tasa. Vamos a ponerle el color, la posición en X, la posición en Y, el ancho, el alto, la fuente. Vamos a agregarle también el texto. Vamos a agregarle un estado si está llena. Creamos nuestras propiedades, el color, la propiedad de X, la propiedad de ancho, la propiedad de alto, la propiedad de texto, y por último propiedad de llena. Bien, vamos a crear por acá tasa. Una tasa 1 es igual a new tasa, una nueva tasa como tal. Vamos a poner el color rojo. Vamos a establecerle que sea 100 en X, 100 en Y, 100 de ancho, 100 de alto. De fuente vamos a ponerle unos 30 píxeles tipo Arial. El texto vamos a poner that y vamos a ponerle que la llena está correcto, true. Bien, ya que tenemos nuestro objeto tasa creado mediante la función tasa, vamos a crear una tasa con la función crear tasa. Vamos a llamarla crear tasa y vamos a establecer los parámetros tasa 1 punto color, luego tasa 1.x, tasa 1.y, tasa 1.w y por último tasa 1.h. Aquí ya vemos cómo se empieza a dibujar nuestra tasa. Bien. Bien, para que esta taza tenga pues un poquito más de forma de taza, vamos a hacer que la parte del rectángulo sea un poquito más pequeña en relación al ancho que nos están pasando. Después vamos a hacer que la posición en X vamos a agregarle que se inicie la posición X del primer círculo. Vamos a hacer que se mueva en X exactamente donde acortamos el ancho del
el rectángulo, vamos a mover la posición X del rectángulo, y aquí en Y vamos a hacer que se mueva el alto de nuestra taza, o el alto de nuestra taza entre 2. Y para el radio de lo que sería el asa de nuestra taza, vamos a ponerlo en lo que es el alto entre 4. Hemos creado una relación, el alto entre 4, y pues esto de acá quedaría así para que nos genere un círculo completo, ¿no? Bien. Vamos a hacer el efecto de que parezca una asa. Ustedes pueden ver ahí que ya tiene forma de taza, pero bueno, falta aquí como que el agujerito del asa, ¿no? Para esto vamos a hacer que el estilo que vamos a colocar acá ya no va a ser del color que establece el objeto, sino vamos a ponerle black. Y aquí vamos a hacer que el radio sea la mitad. Ahora, para que este arco no sea un círculo completo, lo que tenemos que hacer es que inicie más o menos por tenemos que hacer que inicie más o menos ahí, que se mueva, que inicie en lo que sería pi por 1.5, pero acá lo tenemos que dividir entre 2. Ahí está. Entonces ahí ya aparece un poquito pues un poquito más a una taza, ¿no? Vamos a hacer que también la taza tenga el texto. Para eso vamos a el parámetro acá sería en nuestra función de crear taza, vamos a ponerle aquí texto, y para eso vamos a crearlo aquí la fuente texto. Bien, para eso creamos el contexto. Vamos a ponerle aquí que el estilo está arriba. Vamos a poner el tipo de fuente, y vamos a ponerle texto, y aquí le vamos a poner valor texto. La posición en X sería más o menos X más lo que mide el ancho entre 5, y la posición en Y sería más lo que mide el alto entre 3. Ahí está. Ahí más o menos. Obviamente aquí pues ahí dice indefinido. Lo que tenemos que hacer es alimentar ahora nuestro constructor o nuestra función, pasarle los parámetros taza1.font y el otro es taza1.texto. De esa manera pues ya empieza a dibujarse acá de este lado. Podemos poner que el texto sea un poquito más pequeño, vamos a ponerle en 10 píxeles,
gusta, 20 tal vez, ahí está, 20 píxeles. Y ya de esta manera pues ya se creó una taza, ¿no? Como tal. Aquí por ejemplo dice la propiedad llena. Esta propiedad la podemos utilizar para que reaccione en función al valor que tenga establecido. Vamos a poner aquí llena. Vamos a ponerle una condición. Es decir, si llena, es decir, si se encuentra llena o si llena es igual a verdadero, bueno, pues entonces dibuja o escribe en esta parte, en la taza, el texto que queremos, ¿no? Pero en el caso de que se encuentre vacía, pues simplemente no lo hará. Vamos a pasarle el parámetro taza punto llena. Vamos a darle formato a esto. Y pues aquí pueden ver ustedes que en este caso acá, si dibujáramos, si pusiéramos el valor falso, bueno, pues entonces ya no se dibujaría en la taza el texto que establecimos cuando está llena, ¿no? Imagínense una de esas tazas que cuando están calientes, bueno, pues muestran cierta información dentro de ellas, ¿no? Bien, estas son las formas de crear los objetos y son ejemplos de cómo podríamos implementarlos. Ahora imagínense ustedes el objeto que ustedes quieren dibujar y traten de hacer un ejercicio en el cual demuestren el uso de los objetos. Yo aquí utilicé para el ejemplo una taza. Ustedes pueden crear un objeto que representa un carro, una pared, una puerta, no sé, usen su imaginación. Nos vemos en la próxima.